Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Me presento, yo soy Juanjo Duelo, soy fundador y director de la compañía biomédica Terra Healthcare, que impulsamos desde hace ya casi 5 años un proyecto para bucear y buscar la raíz o el origen de la migraña. A mi lado está el doctor Joan Izquierdo, que es neurólogo de la Unidad de Neurología del CAPI Hospital General de Cataluña. Es también profesor de neurología de la Universidad Internacional de Cataluña y ha sido el investigador principal de este estudio que presentaremos hoy, que ahora os comentaré lo que supone, el gran paso que supone respecto a lo que hemos venido haciendo en estos años. Y también nos acompaña el doctor José María García Antón, que es doctor en bioquímica y también ha sido presidente del IPOTE, que es actual presidente de la compañía Singuladerm, y es presidente de la Sociedad Española del Déficit de Down, que es una sociedad científica que nació hace un año, fruto de estos tantos años que llevamos investigando y profundizando en el origen de la migraña y que nos llevó en su día a dar con esta enzima y con este supuesto déficit de enzima como posible causante de la migraña. Hemos ido avanzando en estos años, pero lo que presentamos hoy es verdaderamente importante. Es un paso que iniciamos hace 4 años con un primer estudio con la Cátedra de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona, con la doctora Carmen Vidal, que nos acompaña aquí, está entre vosotros. Pero hoy es un paso importante para nosotros porque hemos vivido este proyecto y cuando empezamos a hablar de la relación que había de esta posible carencia de la enzima con la migraña, es normal que los neurólogos estuvieran atentos y cuestionaran nuestros primeros mensajes. Así que el hecho de que ese estudio que se presenta hoy, que ha estado liderado por un equipo de neurólogos, cuyo investigador principal tenemos aquí, todos ellos miembros de la Sociedad Española de Neurología, y además un estudio que ha seguido un protocolo absolutamente científico, un estudio que ha sido un comparativo con un grupo placebo, con un grupo control, y siguiendo las bases que se supone se realizan en cualquier otro medicamento, pues es un paso importante en la demostración de lo que hoy nos explicará el doctor Izquierdo y que supone realmente probablemente el anuncio de un cambio de paradigma. Hasta ahora la migraña se ha tratado exclusivamente de una manera paliativa, con fármacos, paliativa del dolor y con fármacos que podían dejar unos u otros más o menos efectos adversos, a un planteamiento futuro inmediato de tratamiento preventivo con una proteína que no tiene efecto adverso. Por lo tanto, es un cambio de modelo radicalmente importante. Paso la palabra ahora al doctor José María García Antón, que nos hablará del papel de esta nueva sociedad que nació hace un año, como os he dicho, para estudiar tanto la migraña como otras posibles patologías derivadas de esta deficiencia de la enzima DAO. El formato que haremos hoy, después de las palabras del doctor José María García Antón, es que nos explicará el estudio y las conclusiones del mismo el doctor Izquierdo, para a continuación dejar unos 15 o 20 minutos para que se abra un coloquio que creo que puede ser rico, dada el nivel de audiencia que tenemos hoy y vuestro perfil como profesionales sanitarios. Doctor García Antón. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decir que es para mí realmente un honor estar aquí hoy y, de alguna manera, pues presidiendo, coordinando el primer acto de la Sociedad Española del Déficit del Down. La sociedad que fue constituida hace aproximadamente un año y que realmente pues este es el primer estudio serio que vamos a presentar. Insisto en que es un estudio serio. Siempre hemos estado un poco bajo el ojo del huracán en dónde nos estábamos moviendo posiblemente a nivel muy científico, bioquímico, en estudiar un poco el metabolismo del enzima DAO y su repercusión o su incidencia en muchas patologías. Este estudio que va a presentar a continuación el doctor Izquierdo, pues insisto, es un estudio
científico serio. Es un estudio doble ciego, contra placebo, y es un estudio que está realizado bajo el control de una CRO externa. Hoy en día, en medicina, en farmacia, la mayoría de estudios tienen este perfil. Pero quiero insistir que es un estudio que ha estado elaborado por neurólogos y es un estudio que espero que tenga, y estoy seguro que va a tener una repercusión importante dentro de la neurología o la neurobiología. A nivel, digamos, de lo que significa el DAO, es una enzima que simplemente quiero brevemente mencionarlo antes de dar paso al doctor Izquierdo, porque pienso que tiene digamos, una trascendencia muy importante. Yo personalmente estoy convencido que la histamina, que como ustedes saben tiene varios tipos de receptores y subreceptores, y se conoce desde hace muchos años, es una molécula que, la histamina plasmática, viene, por ejemplo, incluso la histamina que viene de la alimentación, pues se produce como oxidación por otras enzimas de la histidina, y la molécula histamina, que es la que justamente va a destruir metabólicamente el enzima que hoy nos ocupa, el DAO, pues tiene, pienso, una gran trascendencia, no solo en temas como el que vamos a comentar hoy de la migraña, sino en muchos otros temas. En este momento mi especialidad, o a lo que me dedico con más intensidad, quizás al tema de la dermatología o la cosmética, y pienso y estoy convencido que hay muchas patologías cutáneas que están de alguna manera mediadas por histamina, y en este caso el DAO puede tener un efecto terapéutico muy importante. Es nuestro interés, juntamente con Juanjo Duelo, iniciar toda una serie de estudios que tenemos en mente para una serie de patologías cutáneas en este caso, pero estoy aparte convencido, y pueden verlo en la literatura también, la influencia pues, de la histamina y, como consecuencia, digamos, de la modulación que puede hacer en ello el DAO en enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, aparte de las propias del sistema nervioso central. En fin, yo no quiero extenderme más. Paso la palabra al doctor Izquierdo, que nos va a explicar los resultados obtenidos con el enzima DAO en tratamiento de migraña. Bueno, gracias a la mesa, gracias por apoyar este proyecto y gracias también, sobre todo, muy importante, a todos aquellos pacientes 100 que participaron en este estudio, que dedicaron su tiempo y su esfuerzo a que hoy podamos estar presentando esto y pueda servir también para ayudarles un poco en el tratamiento y en el día a día con su patología, que es la migraña, que es lo que nos trae aquí. Y nada, cuando buscamos migraña, todo el mundo sabe un poco de migrañas. Cuando hacer la alineación del Barça, yo pondría esto, yo pondría el otro. Migraña, quien más, quien menos ha oído hablar, o quien más, quien menos tiene algún pariente, algún conocido, algún familiar que tiene la migraña. Y si nos vamos a Google, que es el gran médico actualmente, si ponemos en inglés migraine, nos saldrán más de 39 millones de citas, en castellano 2 millones, con lo cual hay una amplísima información sobre la migraña. ¿Y qué vamos a explicar nuevo que ya no se haya visto en todo esto? Pues bueno, hay muchas cosas. La verdad, la migraña iremos viendo que es muy prevalente, pero que realmente, aunque se cite mucho, conocemos muy pocas cosas. Simplemente lo que estamos abriendo es una nueva vía por la cual creemos que por aquí podemos obtener más conocimiento y sobre todo, más aplicación a lo que sería la vida del paciente. Esto lo decía un editor de una revista médica. ¿Cuáles son las 3 palabras más importantes en la educación médica? Dirán, no lo sé. Como hemos de partir un poco con la inocencia o la ingenuidad de aquel que no sabe nada para luego plantearnos, preguntarnos cosas. Muchas veces los médicos pecamos en según qué cosas un poco de chulería, ¿no? Esto no existe, esto no, quizás es que no lo sabes, que es distinto. Con lo cual, a partir de esto es cuando nos empezamos a formular preguntas y de estas preguntas salen estudios y de los estudios salen unos resultados que luego veremos si se acuerdan a lo que nosotros habíamos planeado o son distintos. Pues bueno, con esta premisa, si me permiten, les hablaré primero un poco lo que es la migraña. Por eso que decíamos, todos hemos oído, pero ordenaremos un poco la migraña, luego hablaremos de la histamina y finalmente haremos casar todo esto con el estudio, que evidentemente es el motivo importante que les presentaré. Pasado, migraña, se conoce desde un montón de tiempo. Incluso se han encontrado cráneos con trepanaciones, probablemente eran pacientes con migraña, le hicieron la trepanación, se ha visto que incluso algunos vivían, seguramente seguían viviendo con migraña y el cráneo trepanado, pero bueno, es una cosa que ya el hombre siempre desde su origen ha intentado arreglar cosas. Bueno, hacemos un agujerito en el cráneo.
todavía se hacen agujeros en el cráneo. Hay tratamientos para la migraña que ponen neuroestimuladores. No hemos cambiado tanto, nos hemos perfeccionado y todo tiene su lugar. Pero es una cosa que desde hace mucho tiempo nos planteamos. En Egipto ya estaba explicado, los griegos ya lo describieron, incluso describieron una cosa muy típica que es el aura, son estos fenómenos visuales. Y el nombre lo da Galeno, hemicrania, nos duele la mitad del cráneo. Y del nombre deriva del francés migraine o el castellano más castizo, es decir, la jaqueca. Pues la jaqueca viene de la dominación árabe que tuvimos mucho tiempo, viene de Sakika endir, es una cosa que se nos está clavando ahí, ¿no? Bueno, íbamos definiendo, pero evidentemente no solo definimos, sino la intención de tratar, ¿no? Siempre hemos intentado buscar tratamientos para nuestros problemas, ¿no? Que es lo que estamos también intentando ver hoy. Ya en el siglo XVII intentamos explicar los mecanismos y en el siglo XIX aparecen medicamentos que aún usamos, los derivados ergóticos, ¿vale? Tonopan, el hemicranial. Sabíamos que teníamos años, pero probablemente no pensaban que pudiera tener tantos años. Pues eso ya se empieza a usar en el siglo XIX. Y ahí nos quedamos. Y llegamos al presente. ¿Qué tenemos ahora en migraña, ¿no? ¿Qué es la migraña? Me duele la cabeza. Cualquier dolor de cabeza es migraña. Evidentemente, antes de poder tratar una migraña la tenemos que definir. Y no la definimos de cualquiera de las maneras. No existe una prueba concreta, sino veremos ahí unos criterios. Es una cefalea frecuente, episódica, muy habitual en la consulta del neurólogo y muy prevalente. 12% de la población. Hagan números. Si somos en Cataluña unos 7 millones, en España me parece nos vamos cerca a los 50, es muchísima gente. Y no es una población cualquiera, es población joven. Y la migraña es invalidante muchas veces, con lo cual esto conlleva una serie de pérdida de horas de trabajo, problemas económicos, alteraciones en la vida familiar. O sea, no es una enfermedad banal, como quizás se ha pensado hasta hace poco. Es una señora que vomita. No, realmente yo creo que es un problema de salud importante y que la ha tenido mucha gente. ¿Qué predomina más, la migraña en hombres o en mujeres? Mujeres, ¿no? ¿Por qué salen tantos hombres? Yo también me lo pregunto. Probablemente hasta hace poco la mujer no ha tenido el peso que tenía el hombre. El hombre sí tenía migraña, pobrecito, la mujer probablemente ha quedado muy apartada. Tenemos migrañosos famosos, más o menos recientes, de más o menos actualidad, y realmente es una patología muy prevalente. Hay una prueba, oiga, yo me he hecho un análisis o me he hecho un TAC, tengo migraña. No, la migraña normalmente hoy por hoy la definimos de una forma clínica, ¿vale? Es un paciente que nos explica un tipo de dolor, de unas características, de una frecuencia, de una localización que nos van a permitir diagnosticarlo, porque evidentemente antes de tratar se ha de tener un diagnóstico, si no tenemos una alta probabilidad de equivocarnos. Que muchas veces hacemos exploraciones complementarias, sí, pero no es para el diagnóstico, sino muchas veces para evitar caer en el error y etiquetar de migraña otra patología. Para esto seguimos unas normas básicas de la International Headache Society que nos permite definir exactamente las características que tiene una migraña. Si el paciente la tiene, pues le pondremos esta etiqueta. Usted tiene migraña. No os descubro nada de nuevo diciendo que hay desencadenantes, todos lo sabemos, el estrés, la alimentación, están más que descritos, pero estos desencadenantes necesitan de una base genética, ¿vale? La migraña muchas veces hay un componente hereditario, esto el grupo Vall-d'Hebron ya encontró diferentes mutaciones en cromosomas que vinculaban la migraña a un problema genético, ya lo sabíamos, muchas veces está la abuela, está la madre, está la hija, hay una línea sucesoria. Esa es la predisposición, pero luego ante esa predisposición han de haber factores que hagan que a esa persona desencadene una crisis. Múltiples, psicológicos, tenemos hormonales, alimentarios, que quizás es lo que más nos va a traer hoy la charla, estímulos sensoriales, ambientales, sueños. No todo el mundo los mismos, no todos iguales, pero vean que hay un amplio abanico de causas que aquellas personas que tengan una predisposición genética le pueden provocar una crisis y que normalmente son crisis no de dolor liviano, sino que pueden llegar a ser altamente invalidantes. Tenemos al paciente diagnosticado y muchas veces la sensación es que eres la bruja mala. ¿Qué le doy, no? Porque hemos visto que, y veremos, y evidentemente todos ustedes ya conocen, que todo lo que es el mundo farmacéutico tiene sus ventajas, tiene sus riesgos. Y evidentemente cuando tratamos a un paciente siempre hemos de minimizar unas y maximizar las otras. ¿Correcto? Con lo cual, actualmente la migraña la tratamos de dos formas distintas. Una, cuando es la crisis, me duele la cabeza, ¿qué me tomo? Y para la crisis tenemos antiinflamatorios, ergóticos, lo que nos viene del siglo XIX, aún lo usamos,
no está mal, evidentemente con sus potenciales riesgos, pero bien usados, como todo, sin duda son beneficiosos. Y la familia más nueva y más potente, que ya hace años, digámosle nueva por decir probablemente que es la última que salió, pero ya tiene más de 10 años, que sería la familia de los triptanes, los agonistas del receptor 5-HT1B y D, que inhibirían la vasodilatación meningia y que realmente se han visto como los fármacos más potentes. Evidentemente no exentos de su riesgo, pero que hoy por hoy al menos han conseguido que muchos pacientes ante una crisis tomen una medicación, abortan esa crisis y puedan reincorporarse a su vida normal. Esto sería lo que el paciente le duele y se toma la crisis, pero claro, si al paciente le duele 1 o 2 veces al año, muy bien, pero evidentemente hay pacientes que tienen muchas crisis al mes, ¿vale? Y esto es lo que ya realmente empieza a condicionar la calidad de vida. Entonces, esto está estudiado, como todo, se hacen estudios, se hacen gráficas y aproximadamente una cuarta parte de pacientes a lo largo de su vida, en distintos momentos, puede ser que requieran ser tratados de esta manera, con un tratamiento preventivo. Y lo damos por varias cosas. Primero, porque las crisis son muy frecuentes y evidentemente van limitando la calidad de vida. Porque las crisis son muy invalidantes, son pocas, pero se tiene que estar en cama, tiene que estar vomitando, duran mucho. O este paciente a veces está entrando en un consumo peligroso de analgesia, que a veces lo que favorece es lo que llamamos la migraña crónica, la cronificación de la migraña, incluso con un abuso analgésico. Se crea como una dependencia a los diferentes fármacos, que si el paciente no toma ese fármaco, crearía como una especie, para que me entiendan, de síndrome de abstinencia que le obliga a estar consumiendo fármaco, lo cual también es una situación perversa en el sentido que lo que inicialmente se había postulado como una solución se nos acaba convirtiendo en un problema. ¿Vale? Pues un poco el médico, el neurólogo en este caso, siempre intentamos discernir entre aquel paciente que tratamos puntualmente o aquel paciente que nos va a requerir un tratamiento ya preventivo, y eso nos basamos en estos cambios. ¿Qué medicamentos? ¿Hay alguno que se haya creado especialmente para la migraña? No, son medicamentos que se han usado para otras cosas y de rebote hemos visto que tenían una función para la migraña, y ciertamente estamos usando beta-bloqueantes, que son antihipertensivos, antagonistas del calcio, la fluoxetina, que se daba para lo que era circulación cerebral, antidepresivos, un migrañoso no es un depresivo, sí que tiene muchas crisis, tiene riesgo de acabar en depresión, pero no lo son y van bien, o incluso neuromoduladores, antiepilépticos, topiramato, ácido valproico, han demostrado que tienen una efectividad, pero son aquellos medicamentos que inicialmente se crearon para una cosa, hemos visto que tienen una actividad y es hoy en día el arsenal terapéutico que tenemos para la prevención de esta migraña episódica que va en aumento. Sí que es cierto que recientemente se ha aprobado la utilización de la toxina botulínica para pacientes, pero ya sería lo que llamamos la migraña crónica, más de 14 episodios al mes, por eso aquí no lo he contemplado. Esto es lo que teníamos y ahora evidentemente nos podemos imaginar, y a ver, ya hace 14 años que hago de neurólogo, en estos 14 años, salvo los triptanes, no ha salido nada nuevo. Y estoy hablando de una patología que afecta a muchísima gente, que es gente joven, que es invalidante. ¿Qué pasa? No sale nada nuevo, no es una enfermedad rara, en el sentido de que muchas veces las enfermedades raras tienen una serie de condicionantes que hacen muy difícil investigar en estas, pero es una enfermedad muy heterogénea. Hay hombres, hay mujeres, jóvenes, guapos, o sea, es gente muy distinta y evidentemente encontrar un punto en que coincidan ellos y que sobre ese punto se pueda incidir cuesta un montón. Y entonces, bueno, van surgiendo diferentes hipótesis y entre las hipótesis es la que intentaríamos introducir hoy. Todo esto nace de una molécula, que es la que comentaba, que es la histamina. Es un componente muy abundante en nuestra dieta, deriva de un aminoácido, es la histidina. Todos comemos. Nuestro día a día tiene un montón de histamina. Viene de la dieta y le encontramos pues, en múltiples funciones. Es como el colesterol. ¿Es malo el colesterol? No, el colesterol lo necesita nuestro cuerpo. En exceso es malo. La histamina es mala. ¿Hemos de evitarla del todo? No, la utilizamos pues, en mediador de respuestas alérgicas. La alergia no deja de ser un mecanismo de defensa, aunque a veces nos dé un poco la murga. Regulación de secreción gástrica como neurotransmisores es necesaria. El problema sería cuando esta histamina deja de estar en sus niveles normales y aumenta, y es cuando empieza a dar problemas. ¿Vale? Las dos vías de degradación, básicamente, lo que comentaba el doctor, sería la vía hepática y sobre todo la vía digestiva, donde hay una enzima que inicia esta cadena, que sería la DAO, la diaminoxidasa, que va a ser luego el objeto del estudio que les voy a plantear. ¿Vale? Cuando existe una concentración, podemos tenerla por varios mecanismos.
una reacción alérgica, un aumento de la ingesta, según qué alimento tomemos, lleva gran cantidad, pues nos aumenta la histamina en sangre, o que la enzima que la degrada o alguna de las vías que la degradan pueda estar afectada, ¿vale? Serían las 3 vías por las cuales en nuestro organismo puede haber un momento puntual que aumente esta sustancia que se llama histamina, que pensamos que pueda tener un papel importante en lo que sería el origen del dolor de tipo migrañoso. Vale. Yo, claro, como neurólogo me centro mucho en lo mío, miro la cabeza. Histamina en la cabeza, pues yo pienso que da migraña. Esto hay diferentes vías de investigación que pensamos que, claro, la histamina nosotros la tomamos. Esta histamina corre por la sangre y a partir de la cabeza y provocar migraña, que es lo que yo estoy mirando, puede ir a otras vísceras y dar otros problemas. Sistema digestivo, se piensa que puede estar relacionado con náuseas, con diarrea, con dolor abdominal, problemas cutáneos, como comentábamos hace un momento, sistema cardiovascular, dolores musculares. Y es curioso, esta mes en la revista Headache, que es la que toca los temas de dolor de cabeza, publicaban un artículo en el cual decían que la gente con enfermedad inflamatoria intestinal tenía más migraña. Pues quizás es que estamos empezando a ver las cosas más que como enfermedades separadas, como diferentes manifestaciones de un mismo síntoma o de un mismo síndrome, de una misma afectación. Con lo cual, yo como neurólogo me centraré en la migraña, pero suponemos también que esto formará parte de investigaciones futuras, que este elemento pues, pudiera tener una actividad negativa sobre otras partes de nuestro organismo. ¿Qué alimentos tienen? La verdad que si viéramos la lista, salvo agua y lechuga, digamos, ostras, aquí mejor morirse de migraña que pasar esta dieta. Pero evidentemente no todos tienen la misma cantidad, así que la lista es pavorosa, pero realmente luego hay unas grandes familias que tienen más, serían sobre todo lácteos y sus derivados, cítricos, tomate, comida china y alcohol. Luego evidentemente cada uno y luego cada paciente y su capacidad de degradar va a hacer que estos alimentos nos puedan dar más, menos o ninguna molestia, porque si no es para pagar. Puede ser que la alteración sea porque hemos ingerido demasiado o puede ser que aquella que ingerimos no tengamos la capacidad adecuada de eliminarla. Puede ser debido a enfermedades intestinales, veremos que la enzima que la degrada está a nivel de intestino, si nuestro intestino tiene inflamación puede ser que por ahí no funcionen los mecanismos, o a veces fármacos que pueden inactivar o disminuir la actividad enzimática de la DAO, que es el enzima que, como comentábamos antes, se encarga de degradar a nivel intestinal la histamina. Múltiples y de uso muy frecuente, analgésicos, anestésicos. Muchas veces pacientes con migraña después de una operación de una anestesia tienen una crisis brutal. Probablemente el anestésico tenga que ver en esto. Citostáticos, expectorantes, hay una lista larguísima que siempre va a ser bueno luego en nuestra práctica clínica tenerlos en cuenta. Antidepresivos, antiasmáticos, ¿vale? Serían las 3 grandes vías, o un aumento de la ingesta, o un cuadro alérgico, o una deficiencia en la degradación, o bien por temas intestinales, bien por bloqueo de la actividad, o bien por una alteración propia de la enzima, la DAO. No hay muchos estudios, y cada uno pues, aporta un poco un granito de arena. Y se consideran que hay intolerancias genéticas, dicen, que pueden rondar hasta el 5%, pero que luego en determinadas situaciones hasta un 25% de la población puede tener un déficit de la actividad de la DAO. Luego este déficit se puede manifestar de diferentes formas. Una de ellas, la migraña, pero como comentábamos, pueden haber otros órganos implicados. ¿Qué es la...? Perdón, un segundo. Vale. Un segundo. Vale. Hemos visto la migraña, hemos visto la histamina. ¿Y quién es esta enzima? ¿Qué es la DAO? La DAO es una glicoproteína que tiene un tamaño, que está localizada ya el gen que la codifica en el cromosoma 7 y pertenecería a la familia de las aminoxidasas y su mayor expresión sería a nivel intestinal, que es donde creemos que nosotros podemos incidir más, riñón y placenta. La placenta, pues muy curioso, el saber popular sabe que la mujer con migraña cuando está embarazada no le duele la cabeza normalmente, pues probablemente es que a ese nivel la placenta está generando una cantidad de DAO que probablemente en ese tiempo nos prevenga la migraña. ¿Vale? Son todo
cosas, van atándose. La actividad, digamos, porque claro, ¿cómo se mide una actividad de una enzima? Hay 2 estudios validados en el cual se cogieron a pacientes con síntomas sugestivos de una alteración de la actividad y se midió. Entonces vieron que aproximadamente el punto de corte estaba en 80. 80 sería el valor por encima del cual se considera que la actividad de la DAO es correcta y por debajo del cual ya sería patológico. Veremos que hay diferentes grados, pero evidentemente también el punto de corte se hizo en 2006 y recientemente en abril de 2012 se validó para ver que realmente este ratio, este valor fuera fiable. Estamos aquí y con la migraña, la histamina y la DAO nos planteamos algo, nos planteamos un estudio. Si pensamos que el déficit de la actividad de esta histamina puede provocar dolor de cabeza, pues vamos a ver los pacientes con migraña cómo andan de actividad DAO y si van mal, vamos a ver qué pasa si yo esta DAO que existe se la doy. ¿Vale? Y con esto pues, nos planteamos un estudio. Evidentemente estudios se pueden hacer de muchas maneras, pero siempre el que más rigor tiene pues, sería el prospectivo, doble ciego y el autorizado con placebo. Pues bueno, ahí fuimos, ¿no? Entonces hacemos un estudio doble ciego, comparativo, controlado con placebo, de suplementación enzimática en aquellos pacientes con déficit de DAO. Y sería este estudio aprobado por el Comité de Investigación Ética del Hospital General de Cataluña en agosto de 2011 y cuyo protocolo ahora les explicaré y luego ya finalmente entraremos en la parte de las conclusiones. Lo que intentamos era demostrar la eficacia de la suplementación exógena versus placebo. O sea, tenemos un grupo tratado y un grupo placebo. Ya saben ustedes que el efecto placebo existe. Y lo que tenemos que demostrar es que realmente aquello que nosotros estamos dando significativamente tiene mayor actividad que el placebo, porque si no es que estamos dando placebo. Y es muy importante compararnos con esta variable. ¿Y cómo vamos a medir si esto realmente funciona? ¿Qué parámetros vamos a utilizar para ver si esto va bien o no? ¿Qué tiene un migrañoso? Dolor en intensidad y en tiempo, con lo cual los 2 grandes parámetros que nos vamos a referenciar serán las crisis, sudoración y el dolor. Dolor es muy difícil valorarlo. Dolor es una sensación subjetiva y que realmente lo que a mí me parece de una intensidad a cualquiera de la sala le puede parecer distinta, con lo cual ahí tenemos un hándicap. Utilizamos escalas analógicas visuales, pero también otra forma que tenemos de ver hasta qué punto estas crisis son dolorosas es en el uso de analgesia, con lo cual también nos va a ser muy útil valorar la cantidad de analgesia, sobre todo el grupo triptanes, que es este que comentábamos más potente, necesita el paciente para superar la crisis y de esta manera ver si conseguimos reducir tanto en número de tiempo la crisis y si lo reducimos no solo que sea más corta, sino que sea menos intensa. Esos serían los 2 objetivos que nos marcamos para llevar este estudio. Como habíamos comparado, es un estudio unicéntrico, es doble ciego y aleatorizado, siguiendo un poco lo que serían los criterios de la International Headache Society que marca para la realización de un estudio científicamente avalado de pacientes en un tratamiento preventivo de migraña. O sea, nos hemos intentado siempre ceñir mucho a lo que son las normas internacionales, tanto de estudios como de las sociedades internacionales de neurología, para que luego estos datos sean realmente validables, no sean fruto de un azar, sino que sean fruto realmente de una casuística y de una eficacia. ¿Qué población tenemos? Pacientes con migraña. ¿Qué criterios utilizamos para diagnosticarlos? El de la International Headache Society. ¿Pacientes con una migraña de vez en cuando? No, porque puede ser que en ese tiempo de estudio no tengan ninguna. Cogemos pacientes ya que cumplirían criterios de tratamiento para migraña crónica. ¿Vale? Lo que estamos es intentando no tratar la crisis, sino evitar que esos pacientes que tenían tantas crisis, que eran tan invalidantes, sigan por ahí. Con lo cual, lo que ya seleccionamos son pacientes sin llegar a lo que se llama migraña crónica, pero con migrañas con muchos episodios, entre 4 y 14 episodios de migraña al mes, que no está mal. Bien, esto sería... y que les miramos la actividad DAO. Realmente pues, se les hace una analítica, se les mira la actividad de la enzima DAO mediante un examen bioquímico y utilizamos un poco los parámetros que comentábamos antes. La actividad normal se
cruza lo que sería el punto del 80, lo que sea actividad por encima de 80, la actividad es normal, con lo cual no tiene ningún sentido suplementar con una enzima que ya entendemos que funciona bien, pero si la actividad es menor de 80, entendemos que ese paciente tiene una actividad disminuida y pensamos que puede beneficiarse de la suplementación en tanto en cuanto a la mejoría de sus síntomas clínicos. Hacíamos unos subgrupos, por debajo de 40 sería una actividad muy reducida, entre 40 y 80 reducida y ya por encima de 80 sería una actividad considerada normal, con lo cual probablemente la etiología o el desencadenante de las crisis de migraña de ese paciente pudiera ser otro. Y, claro, ¿cuántos pacientes? ¿No? Tenemos que coger un número determinado de pacientes, 5, 10, 20, para que realmente el estudio tenga un peso, una significación estadística. Pues entonces, bueno, esto evidentemente los estadísticos saben mucho de esto y hay una serie de cálculos un poco entendiendo, digamos, el riesgo que nosotros queremos correr de falsos positivos y falsos negativos, con lo cual se eligió un error de tipo 1 del 5% y una potencia del 80%. Y eso nos, digamos, basándonos en lo que es la prevalencia de la migraña, dio un número de pacientes de 82. Evidentemente, en todo estudio hay pérdidas, con lo cual se decidió que la población estudio debía ser de 100 pacientes, ¿vale? Los 82 indispensables más las pérdidas, y he hecho un poco el cálculo tanto por la prevalencia de la patología como el tipo de potencia que nosotros le queríamos dar al estudio, que esta fue la que consideramos más adecuada. Perdón. ¿Qué criterios debían tener los pacientes incluidos? Diagnóstico de migraña, número abundante de migrañas, de ambos sexos, entre 18 y 60 años, tener una actividad disminuida, tener una sintomatología presente en los últimos 6 meses. Sí que es cierto que el migrañoso a veces puede tener épocas muy buenas y épocas muy malas. Necesitamos pacientes que tuvieran actividad, crisis, digamos, para realmente ver si con esto mejorábamos. Cumplir el tratamiento y, evidentemente, firmar un consentimiento informado de todos los procesos a los cuales iba a ser sometido el paciente. ¿Qué nos obligaría a excluirlos? Trastornos de depresión o alcoholismo, que estuvieran en tratamientos por otras patologías. Antes habíamos visto una serie de medicamentos que se dan como tratamiento preventivo en pacientes que vemos que también va bien para la migraña. Pues si existían estos tratamientos, que normalmente son antihipertensivos, antidepresivos y antiepilépticos, contraindicaba, digamos, el acceder al estudio, porque entonces no sabríamos bien si el efecto lo estábamos obteniendo con el tratamiento dado o era el efecto de este tratamiento que de rebote le estaba mejorando la migraña. Si había un proceso o un periodo de lavado, este paciente se podía incluir. No se había de utilizar ningún otro agente en investigación. Mujeres embarazadas se decidió evitar, porque todavía no conocíamos exactamente qué riesgo, qué potencial riesgo de efectos adversos o teratogénicos pudiera tener. Edades con riesgo de embarazo, mujeres con probabilidad de embarazo, y, muy curioso, personas con moral o religión que no permitan consumir productos de origen porcino. ¿Qué les dábamos? ¿Longanizas o algo? No, la DAO es un derivado de riñón de cerdo, ¿vale? De la misma manera que tiempo atrás la insulina la obteníamos del cerdo, el cerdo es una maravilla, pues la DAO que se usa actualmente deriva del riñón de cerdo, y por problemas religiosos, sobre todo con raza musulmana, pues evidentemente teníamos que hacer constar este problema, pues para que no pudiera haber algún tipo de problema de tipo ético y religioso. Bueno, los aleatorizamos. Evidentemente, a estos pacientes a unos se les da y a otros no. ¿Qué proceso seguimos de aleatorización? Se randomizan en pequeños grupos mediante una CRO. Todo el estudio ha sido seguido por una CRO que nos ha ido auditando, evidentemente, para que todos los datos que pusiéramos fueran fiables, y esta misma CRO, mediante un programa informático, fue la que fue aleatorizando a los pacientes o placebo o tratamiento, con lo cual era la forma más aséptica de que realmente el estudio lo estábamos llevando de la forma más científica posible. ¿Y qué investigábamos? ¿Qué les damos, ¿no? Tenemos a los pacientes seleccionados, los hemos aleatorizado y les damos una sustancia. ¿Y esta sustancia qué es? Pues es el producto en investigación, es DAO, es diaminoxidasa, en una dosis de 420 miligramos la cápsula y una concentración del 7%. Se considera no un fármaco,
sino un alimento dietético para usos médicos. Sería la definición que recibiría el producto en investigación, con lo cual esto va ligado a unas normas legales distintas. Sí que es cierto que cualquier medicamento antes de comercializarse tiene que pasar por este proceso. Al recibir esta etiqueta de alimento dietético, el producto ya estaba comercializado, pero lo que realmente queríamos ver es que no solo se comercializaba, sino que realmente tenía una efectividad y una utilidad en estos pacientes. Se dio una posología estándar, que fueron ya desde el principio, sin dosis de escalado ni luego de descenso de dosis, 2 comprimidos, y como entendemos que la histamina se absorbe por vía digestiva y que la acción de la enzima es a ese nivel, se tenían que tomar antes de comer, para que realmente la histamina que se pudiera ingerir fuera interceptada por la enzima y así evitar pasar al torrente sanguíneo con la serie de síntomas que pudiera provocar, en este caso, en el caso del estudio, la migraña. El seguimiento fue una primera visita en que se hacían los criterios de elección. Una segunda, tuvimos a los pacientes durante un mes recogiendo las crisis que tenían, la intensidad y las horas y el tratamiento para tener un estado basal, y luego un segundo mes en tratamiento, con lo cual podíamos comparar a los pacientes consigo mismo. Teníamos el mismo paciente sin y con tratamiento, y luego se podía comparar grupo placebo y grupo tratado. Decidimos que sería la forma más correcta de que las muestras fueran lo más homogéneas y luego se pudieran comparar de esta manera. ¿Qué buscábamos? Teníamos ya montado el estudio. ¿Qué vamos a analizar? ¿Cuáles son las variables? Pues las variables es lo que comentábamos antes, un migrañoso que tiene dolor y que necesita analgesia, y es un poco los 2 puntos sobre los cuales nosotros vamos a intentar incidir. Mirábamos la reducción del número de episodios y la duración en horas, porque muchas veces no es lo mismo tener 3 episodios de 20 horas cada uno que 3 episodios de 2 horas, ¿vale? No tiene nada que ver muchas veces una cosa con la otra. Y luego hicimos la comparación entre los grupos y unas mediciones de dolor. Dolor, lo que comentábamos, es un síntoma subjetivo de difícil evaluación objetiva, y para lo que se usa normalmente son las escalas visuales del dolor, la EVA, que va de 0, que no sería dolor, a 10, que sería un dolor insoportable. Nos relaciona muy bien el dolor la analgesia que toma el paciente, con lo cual también nosotros miramos en cada crisis qué analgesia necesitaba el paciente, y de esta forma también un poco ver hasta qué punto este dolor era más o menos intenso, porque luego ya veremos que nos ha servido mucho haber contemplado esta variable. Bien, pasamos. Hemos hecho el estudio, hemos hecho el seguimiento y empezamos a analizar ya los datos, a ver qué ha salido, ¿no? A ver con todo este montaje realmente qué datos de interés podemos tener. Primero, en total valoramos 137 pacientes que cumplían criterios clínicos neurológicos de migraña, ¿vale? Y de estos 137 que valoramos, ya nos llamó mucho la atención que 119 en mayor o en menor medida tenían un déficit de DAO, de la actividad de la enzima, lo cual, volvemos al lado de antes, y decíamos que la migraña es un proceso tan heterogéneo, tan distinto, que los pacientes no se parecen en nada. Aquí hacemos coincidir casi el 90% de pacientes en una alteración, con lo cual de entrada ya llama la atención. Evidentemente la siguiente fase era decir, si tenemos esta alteración, actuemos sobre ella. Entonces, pues bueno, la población que vimos, hicimos 2 grupos, que eran de 50 pacientes cada uno, 49 y 50, hubo un abandono. El sexo, como evidentemente en la población normal hubo un claro predominio en las mujeres, tanto en el grupo placebo como en el grupo DAO, y en el total, evidentemente la migraña prevalece más a las mujeres, con lo cual ya vemos que la población que estamos tratando se parece a la real. Si aquí tuviéramos un predominio de hombres diríamos algo no estamos haciendo bien, pero vemos que la población se parece bastante a la que luego nos encontraremos en el día a día, porque a veces hacer un estudio excesivamente seleccionado puede hacer que luego la aplicabilidad se pierda.
¿vale? Las edades rondaban entre los 40 años, entre 43, 40, es gente que ya ha tenido muchas crisis, que ya lleva un historial bastante largo, pacientes muchas veces con ya mucho consumo de analgesia, con lo cual lo hace un paciente especialmente complicado. Cuando un paciente tiene 1 o 2 migrañas al año, no se preocupa, muchas veces ni va al neurólogo. Cuando ya lleva muchos años con muchas crisis, pues empieza a interesarse. Y estos son los pacientes que ya empezamos a ver, pacientes ya muy curtidos en el mundo de la migraña. La actividad de ambos grupos, evidentemente, fue deficitaria y rondaba de promedio los 54 o los 53 unidades. Si decíamos que el 80 era lo normal, ambos grupos estaban por debajo y habían desde actividades de 18 hasta 79. O sea, hay gente con actividad de la enzima muy baja, otra muy alta. Esto nos abrirá la puerta más adelante para ver si realmente sobre estas actividades hay más o menos síntomas. Pero esto no me lo pregunten, que todavía no lo he mirado, pero está en mente. Y número de crisis. Vimos que, vamos a ver ya un poquillo, ahora lo más descriptivo, vamos a ver conclusiones, ¿no? Número de crisis, hay un descenso en el grupo tratado, es un descenso que no llega a haber una diferencia significativa en el número, pero lo que llama la atención es que la duración de la crisis hay un descenso brutal, de más de un 30% de horas de dolor. Si asumimos que de promedio de crisis estos pacientes están teniendo entre 7 y 9 y hay un descenso entre 2-3 horas de dolor, eso a lo largo del mes son como unas 20 horas menos de dolor. No está mal, y no de dolorcito, sino de dolor invalidante. Entonces fue un dato muy importante, porque no eran las crisis, sí que había una tendencia a la disminución, pero probablemente, como el estudio se ha hecho un mes, hubiéramos probablemente necesitado más tiempo para ver que esta diferencia fuera aumentando, pero sí que ya en el primer mes vimos que había un claro descenso del número de horas de dolor, ¿vale?, en el grupo tratado, mientras que en el grupo placebo se mantenían más o menos, en el grupo tratado bajaban alrededor de un 30% de las crisis. Valoramos el dolor, y el dolor salía igual. Y utilizamos la escala EVA. La escala EVA recientemente se la critica un poquillo, bueno, me parece correcto, la escala EVA va muy bien para lo que es el dolor agudo, pero estudios ahora están diciendo que dentro de la escala hay una zona que se llama la zona áurea, que sería esta marcada aquí, que pacientes con dolor crónico, con mucho tiempo de dolor, tienen tendencia a marcar siempre más o menos por la misma zona, que va entre 4 y 6, que es más o menos por donde se movían nuestros pacientes. Esto es una escala subjetiva, pero hay una escala más objetiva, es ver qué cantidad de analgesia ha necesitado y dentro de la analgesia qué cantidad de triptanes, que sería lo más fuerte, han necesitado esos pacientes para superar la crisis. Y aquí es cuando vemos que realmente el grupo tratado con DAO no solo tiene muchas menos horas de dolor, sino que la necesidad de analgesia potente de la familia de los triptanes baja de forma significativa. O sea, ya hay una clara diferencia, con una diferencia estadística, en el grupo de triptanes, que sería la medicación más potente, lo cual nos está diciendo de una forma más objetiva que estas crisis no son tan intensas, ¿vale? No requiere tanta analgesia potente. Ese sería un dato muy importante. Y otro dato que nos llamó gratamente la atención es que de los 100 pacientes en ninguno se observó un acontecimiento adverso y que todos los pacientes completaron el protocolo, salvo uno que se salió, con lo cual probablemente eso nos hace ver, digamos, de una forma indirecta que es un tratamiento de alta tolerabilidad, no hay efectos secundarios, no molesta y encima demostramos que puede funcionar. Con lo cual concluiríamos que, como punto primero, llama la atención que en la población migrañosa existe una altísima prevalencia del déficit de la función de esta enzima, que es la DAO, y que la suplementación de esta enzima a estos pacientes ha demostrado una reducción significativa de horas de dolor y una tendencia al número de crisis. Pero esto ya está, digamos, con este estudio demuestra claramente que el uso de la DAO es más eficaz que el placebo en tanto en cuanto disminución de horas de dolor al mes, que no son pocas, y también ha provocado una disminución en el uso de triptanes como forma de medir la intensidad del dolor. O sea, no solo hay menos horas, sino que esas horas el dolor es menos intenso y que ese tratamiento es seguro. No han habido efectos secundarios, es una enzima, es una proteína muy similar a la nuestra y durante el estudio de estos 100 pacientes no se ha podido contemplar ningún efecto adverso.
Y con esto acaba la presentación. Por si ahora quieren pasar al turno de preguntas, estaremos encantados. Muy bien, gracias. Bueno, pues os he hecho súper puntual, tal como os hemos anunciado. Ahora, si os parece, abrimos un turno de preguntas por cuestiones, dudas que queráis plantear o sugerir. Por aquí. Por favor, quien pregunte, os presentáis y dirigís a quien queráis la pregunta. Sí, doctor Torres, en principio, felicitarte por tu exposición. Y dos preguntas. Una en cuanto al test DAO, ¿cuán extendido y cuán validado está en la práctica clínica asistencial diaria? Y después la dosis de 420 miligramos, ¿qué fundamentación tiene? Vale. El test está, digamos, hecho a base, digamos, de pacientes con sintomatología sugestiva de una alteración de DAO o de una... No, perdón, no me he explicado bien. O sea, el test de determinación de la DAO Sí. en suero, Ajá. que cuán extendido, cuán validado está en la práctica clínica asistencial. La validación ha sido, digamos, recientemente se ha revalidado y en la práctica clínica está en uso habitual, se puede pedir, digamos. Sí, unos 500 centros en España que lo hacen, digamos. Es muy importante lo de la DAO, hay dos tipos de determinaciones. Uno es la cantidad y otro es la actividad. Y muchas veces no tiene que ver una cosa con la otra. Tener mucha DAO no implica que esa DAO sea activa, con lo cual hay veces llegan pacientes, oiga, a mí me funciona, digamos, yo tengo mucha, pero eso no necesariamente implica que realmente funcione. Y lo que sería la dosis es un poco una dosis aproximada de enzima capaz de metabolizar la cantidad que se considera normal en una ingesta normal de una comida. La dimos un poco incluso superior a la que se consideraría en una práctica clínica, pero eso sí que es cierto que tenemos muchas puertas abiertas en el sentido, por ejemplo, hemos tratado con una dosis única a pacientes que tenían déficits diferentes. Eso probablemente nos obligue a recalibrar un poco las dosis en función del déficit de actividad. Y evidentemente de esta manera optimizar el tratamiento. Quizás en algunos pacientes nos hemos quedado cortos. Yo quisiera preguntar si en el estudio se ha tenido en cuenta, porque la histamina en sangre es acumulativa, se va degradando, si se ha tenido en cuenta al inicio y al final, si había una mejoría de los síntomas hacia el final del mes o eran exactamente igual al principio del mes. Hay una serie de síntomas que un poco por la premura con la cual hemos tenido que hacer la presentación, que era fecha de hoy, y el estudio acabó hace poco, pero tenemos también recogidos datos de otras afectaciones que pueden provocar el exceso de histamina, tanto en cuanto a afectación cutánea, intestinal, que los tenemos evaluados tanto antes del tratamiento como después, en grupo placebo y en grupo tratamiento, y parece que la tendencia en el grupo tratado sobre estos síntomas no exclusivamente neurológicos es a la mejoría. No se lo puedo decir exactamente en qué tanto por ciento, pero sí que parece que aquí podamos encontrar cosas. ¿Alguna otra pregunta? Yo soy Carmen Vidal, catedrática de nutrición y bromatología, y quería sobre todo pues felicitar al doctor Izquierdo por el trabajo. A mí me parece que los resultados son realmente espectaculares, teniendo en cuenta un poco las condiciones del estudio, que eran como muy exigentes. No se ha tenido en cuenta, y esto es quisiera hacer la pregunta de si se ha tenido en cuenta la posibilidad de hacer un tratamiento coadyuvante también con la dieta, o sea que además de la administración de DAO, sí se ha planteado la posibilidad de que un tratamiento coadyuvante con la dieta pudiera mejorar los resultados. Gracias.
Sin duda, yo creo que la dieta tiene un papel fundamental en esto y evidentemente consideramos que sin dieta el tratamiento puede quedar cojo. Lo único que realmente con esto, y que realmente habrá que hacerlo, pero nos estamos enfrentando ante unos prejuicios culturales muy importantes. Un café con leche y un zumo de naranja nos parece uno de los desayunos más saludables para la mayoría de gente, pero para estos pacientes puede ser devastador. El paciente muchas veces se lo comentas y dice, hombre, pero si me tomo mi cortadito, esto no me hará nada. Hay que realmente cambiar un poco con el chip este. Y también hay el chip de la naranja trae vitamina C, cuando realmente esa vitamina la podemos encontrar en múltiples otros alimentos. Sí que es cierto que habrá que, en este sentido, la gente tiene mucho más fácil tomarse la pastilla y olvidarse que cambiar hábitos, pero probablemente sea muy importante incidir también en esta línea. Y también un poco, cogiendo lo que me comentabas de la dificultad del estudio, realmente nos hemos autoflagelado en el sentido de que nos hemos exigido una serie de características del estudio muy duras, con un tipo de paciente muy complicado y encima haberlo hecho en un tiempo muy breve, con lo cual la mayoría de estudios muchas veces empiezan a encontrar los resultados ya al cabo de 3, 5, 6 meses. Nosotros al cabo de un mes ya hemos tenido resultados, con lo cual probablemente esto nos va a abrir la puerta a hacer ya estudios en abierto de más tiempo y esperamos confirmar un poco esta tendencia, pero si no hemos conseguido en un mes, todo hace pensar que por aquí podamos encontrar cosas importantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí en la primera fila. Hola, buenas tardes. Es una pregunta para el doctor Izquierdo. Soy Elisenda Bordas, directora de Farmacias y Supply Chain en Sanofi. Estos resultados parecen realmente concluyentes, con una P significativa. Y mi pregunta es, en este punto de desarrollo de este estudio y con un producto poco conocido, ¿cuál sería o qué pueden y quizá qué deben hacer ahora la comunidad médica para hacer factible que todos los pacientes migrañosos puedan beneficiarse de este producto? Sí, realmente es curioso porque muchas veces cuando se presentan o estudios o avances, hasta que esto tiene una aplicabilidad pasan meses, años y a veces el producto desaparece. Realmente este producto ya es utilizable y recientemente hemos llegado a un acuerdo con el Col·legi de Metges de Barcelona, pues un poco para hacer un plan piloto de tratamiento en una serie de ambulatorios que dependen de ellos a nivel de atención primaria, para ya no hacerlo, digamos, un tratamiento de forma en un estudio controlado, sino ya una forma de aplicación para ver un poco también qué factores tenemos que vigilar más, que condicionar, pero esto es una cosa que en los próximos meses vamos a poner en marcha con el Colegio de Médicos. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, José María, ¿algún comentario? Yo, como habéis visto, lo que comentabas tú sobre, Elisenda, sobre la aplicabilidad del tratamiento es lo que puede sorprender, ¿no? Hay quien nos preguntaba cómo es posible que ustedes impulsen un proyecto, un estudio clínico, un proyecto de investigación con esta connotación científica cuando el producto ya está en el mercado, ya está en las farmacias, ¿no? Y esto, la respuesta es compleja porque para responder hay que retroceder muy atrás, ¿no? Como ha dicho el doctor Izquierdo, este producto ha obtenido un registro sanitario de alimento dietético para usos médicos especiales. Esta es una categoría desconocida. Yo diría que incluso muchos farmacéuticos apenas la conocen, porque normalmente hay un gran ámbito de productos que son el medicamento, el fármaco, esos fármacos que antes el doctor Izquierdo mencionaba como con unos u otros siempre efectos adversos, y luego hay un gran cajón desastre que son los complementos alimenticios. Ahí se pone todo. Entre esas dos categorías y mucho más próxima al medicamento está esta categoría específica reconocida en toda Europa y homologada en toda Europa, que es el alimento dietético para usos médicos especiales. Es decir, es un alimento dietético que no tiene efectos adversos, en este caso es una proteína, pero que sí que está destinada claramente a un uso médico. Cuando nosotros quisimos registrar este estudio, os lo explico como anécdota previa, cuando nos preguntan el por qué este estudio después de que el producto esté en el mercado. Cuando quisimos registrar en el Ministerio de Sanidad este estudio, se sorprendieron.
Pero no, si ustedes no necesitan hacer ningún estudio. Esto es un alimento dietético, nos han demostrado y nos han avalado el fundamento bioquímico de este funcionamiento degradante de la histamina por parte de la enzima DAO. El Ministerio evaluó, valoró todo, incluso el expediente surgió a Bruselas. En España era la primera enzima que se registraba y se ponía en el mercado, pero no hay ningún marco legal. Como no es un medicamento, como ya es previsible desde un punto de vista teórico que no tiene ningún efecto, o sea, a nivel de seguridad no tiene ningún efecto adverso, se autoriza. Y no hay ninguna legislación, no hay ningún marco legal en toda Europa que regule la necesidad de hacer estudios clínicos sobre un alimento dietético. Lo digo esto porque este estudio, que ha tenido la complejidad que destacaba la doctora Vidal, además ha sido un estudio voluntario. No hay marco legal que lo regule, ¿no? Y no era posible registrar porque la única posibilidad de registrar un estudio es cuando se quiere evaluar un alimento dietético, normalmente se hace sobre personas sanas. Aquí la novedad que anunciaba antes, a mí me gusta definirlo como ese cambio de paradigma, es que normalmente llevamos décadas en que las enfermedades se tratan con medicamentos y se destinan a pacientes. La farmacia vende complementos alimenticios que normalmente se asimilan a trastornos, no tanto llegan a la definición de enfermedad, complemento alimenticio, trastorno, que es comprado no tanto por un paciente, sino que es comprado por un cliente. Nosotros hemos planteado aquí un cambio radical, porque estamos hablando que partimos de un alimento dietético que no tiene efecto adverso, pero que está destinado a corregir una enfermedad y, además, por tanto, está dirigido a un paciente. Y esto, como no tenía antecedentes, ha supuesto realmente un gran cambio que ha tenido que aceptar incluso la Administración Sanitaria. Pero también me gustaría que, como cierre de la charla, dar la palabra que te la he pedido y luego te la he quitado, sí, pero ahora te la devuelvo de nuevo. Me gustaría que el doctor José María García Antón, como presidente de la Sociedad Española del DAO, cerrara el acto y nos diera también su opinión sobre este primer estudio que ha impulsado y ha promovido la Sociedad Española del DAO. Bien, yo tengo un par de comentarios muy breves al tema, pero ya pienso que nos quedan 3 o 4 minutos, ¿no? Quisiera decir y quisiera pues un poco animar a la industria farmacéutica que está aquí presente, en el sentido de decir, este estudio que nos acaba de presentar el doctor Izquierdo es un estudio, como decía antes, serio, pero es el primer estudio. Quedan muchos por hacer y no es fácil, y quisiera animar a la industria a que ayudara a financiar todos esos tipos de estudios que son muy caros cuando tenemos que utilizar una CRO externa, pues todo el mundo sabemos lo caros que son, ¿no? Entonces, simplemente animar, digamos, a la industria a participar financieramente en estos estudios. El tema para mí es muy importante y no tengo más remedio que retrotraerme a algo que conozco un poquito de mis inicios en bioquímica, que era un poco el tema de la insulina porcina, que se ha comentado aquí. Lo que nosotros ahora estamos suministrando con el DAO es una enzima de origen porcino. Y entonces, esta enzima, normalmente la diferencia entre la humana y la porcina, pueden ser una serie de aminoácidos, generalmente por está implicado el glutámico, en lo que hace referencia a muchos enzimas y tal. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo y insisto, este primer acto pues es una reflexión para todos, pero teníamos que ser capaces, sé que también requiere un esfuerzo importante de financiación, para poder empezar a obtener una DAO de origen biotecnológico. Podemos expresarlo, por ejemplo, en elementos tan sencillos como una hoja de tabaco, por ejemplo, que puede reproducir muy bien y, de hecho, a un nivel muy de planta piloto, ya lo hemos realizado en nuestro laboratorio, de ver que se puede expresar perfectamente la DAO humana en hoja de tabaco, y lo que nos permitiría, pues ya, digamos, un perfeccionamiento adicional que quizá en este caso tan incipiente no es esencial, pero que en el futuro pienso que puede ser muy, muy importante para evitar estas pequeñas distorsiones que puede haber, que a un paciente sí, a otro paciente no, porque hay una pequeña diferencia, puede haberla en algunos aminoácidos y también a nivel inmunológico. Y no olvidemos que estamos tratando temas de alguna manera relacionados con la inmunología, en este caso, ¿no? Bien,
Eso es todo lo que quería comentar. Solo me restaría pues felicitar al doctor Izquierdo por esta brillante exposición y muy especialmente también a Juanjo Duelo, porque es un poco el entusiasta, el pionero que vino un día al laboratorio con esta idea y bueno, nos complicó un poco la vida agradablemente en este sentido, ¿no? Quiero agradecerle muy sinceramente el esfuerzo que ha realizado en estos últimos años luchando de una manera bastante heroica para implantar y para conseguir que el DAO hoy sea una realidad científica. Muchas gracias.